En esta época en que, por muchas razones, se trata de ocultar o por lo menos minimizar el valor de lo nuestro, nos han hecho creer que la independencia de Costa Rica nos vino de regalo, que no tuvo importancia, que, como muchas cosas, nos cayó del cielo. Y ha de saber usted, querido televidente, que si de algo debe sentirse orgulloso el costarricense, es de su independencia. Por una razón muy sencilla. Porque el costarricense, en lugar de darse de tiros, de recurrir a la violencia, cuando recibe las noticias de que había una acción pro independencia en Centroamérica y que debían reunirse diputados que fueran a discutir el tema de la independencia a Guatemala el 1 de marzo de 1822, etc. En vez de darse de tiros, ¿qué hicieron? Se sentaron, hablaron, discutieron y decidieron que el tema de la independencia no solamente se iba a hacer por el consenso, sino que se iba a hacer de la manera más democrática, que lo decidiera el pueblo. Óiganlo bien, el pueblo. Y por eso, los delegados que se reunieron primero en Cartago fueron a los pueblos de donde venían, a Escazú, a Cerrí, a San José, Heredia, Alajuela, Cartago, etc. Reunieron a la gente en la plaza, hicieron un cabildo abierto y votando, y con el voto, que es el fundamento de la democracia, escogieron los delegados que los representaran para decidir el punto de la independencia. Entonces, lo inteligente fue que la decisión se tomó con base en la voluntad popular, en la voluntad del soberano, y no en la decisión de ninguna oligarquía, bien fuera económica, bien fuera militar. Eso es lo más grandioso, eso es extraordinario, eso es único y debe llenarnos de orgullo. Inclusive porque la abolición del ejército empezó ahí. Los ejércitos que tanto daño hicieron en América Latina se formaron, se crearon como una necesidad de que las huestes victoriosas independentistas tuvieran cómo defenderse ante posibles contrarrevoluciones que hicieran los españolistas con las fuerzas o con los ejércitos realistas, con los ejércitos de la corona. Y por eso tuvieron que hacer esos ejércitos que después tanto daño hicieron en la historia de América. En Costa Rica no, nos sentamos como gente civilizada, como ciudadanos, como civiles, no como militares, a decidir que fuera el voto el conducto por el cual el soberano tuviera la decisión de la independencia. Estamos aquí en un lugar histórico bellísimo, importantísimo en la historia de nuestro cantón y también, ¿por qué no?, en la historia eclesiástica de Costa Rica, el Oratorio de San Gildar, poco conocido. Es un lugar en donde mientras no hubo iglesias se oficiaban, se hacían los oficios religiosos aquí. Es un lugar que está atado a las profundas verdades de un pueblo laborioso como fue siempre el pueblo escazuseño. Y bueno, yo los invito a que cuando vengan a Escazú se olviden de los edificios que tanto se propagandizan y se ocupen de auscultar un poquito en el corazón y en las tradiciones de este que sigue siendo un pueblo con una gran identidad. A partir de 1711 en Escazú ya existía el Oratorio San Gildar, construido en parte de la casa propiedad de Nicolás Solís, quien a su vez se encargaba de su custodia. Así, durante 300 años, su familia y hasta la quinta generación se han encargado por guardar este recinto de oración.
Iglesia de San Miguel Arcángel, ubicada en el centro de Escazú. En el año 1799 fue debidamente terminada gracias a la colaboración y contribución de los vecinos, quienes aportaron arena, piedra, cal, maderas y turnándose para trabajar sin cobrar por ello un solo céntimo. En el templo a San Miguel Arcángel se celebró la primera misa el 18 de julio de 1799. En el año de 1999, para el bicentenario de la fundación de la iglesia, y gracias al empeño del padre Walter Howell, se hizo una remodelación de la fachada del templo, agregándose 2 torres de 20 metros de altura, simbolizando los 2 siglos, con la intención de darle al templo un estilo románico. La iglesia de San Antonio de Padua, en el distrito de San Antonio de Escazú. Construcción de planta rectangular, orientada canónicamente de oeste a este. Por decreto ejecutivo, fue nombrada Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica. Ubicada en el distrito de San Rafael y dedicada al santo homónimo, fue erigida en 1950. Escazú es uno de los pocos cantones de Costa Rica donde aún pueden encontrarse casas hechas de adobe, un tipo de vivienda que fue común en Costa Rica durante la época de la colonia española y que por más de 200 años, desde la fundación del cantón, fue parte fundamental de su paisaje urbano y rural, representando los últimos vestigios del Escazú campesino. De paredes muy gruesas, con piso de tierra y techo de tejas, el adobe consistía en un barro mezclado con zacate picado o bagazo de caña de azúcar y boñiga. Estas edificaciones generalmente contaban con un corredor al frente, donde habían escaños de madera para sentarse. Otros sobresalían por sus tapias entejadas, cubiertas de guarias moradas y veraneras. Una característica de estas construcciones es que se acostumbraba a pintarlas de 2 colores, el blanco, que se obtenía de la cal, en tanto que, en la parte baja, se usaba el azul Prusia, color natural que se extraía de un arbusto denominado añil.
Se dice que la razón por la que se daba esta combinación de colores era debido a que como las casas no contaban con canoas, cuando llovía, el agua al caer en la calle salpicaba y ensuciaba la parte inferior de la estructura, por lo que el color más oscuro abajo disimulaba el problema. El monumento del nuevo siglo, al costado sur de la iglesia San Miguel, se encuentra un pequeño monumento que fue erigido en 1901 como agradecimiento del pueblo escazuceño a Dios por el paso del siglo XIX al siglo XX. La obra, ubicada en el jardín sur de la iglesia, ha permanecido imbatible al paso del tiempo y hasta el día de hoy conserva su apariencia original. La campana, la Josefa. La Josefa es una campana donada por el presbítero José Zamora a la parroquia de Escazú en el año 1902. Utilizada por muchos años por el templo para diversas actividades cívicas y religiosas. Quedó muda cuando un desconocido la detuvo bruscamente cuando estaba sonando y la dañó. La campana, actualmente, adorna el monumento a los héroes escazuceños de 1856, ubicado al costado norte de la iglesia. Al costado oeste de la iglesia se ubica el Parque de Escazú, lugar de habitual reunión domingueña entre los parroquianos que asisten a la misa del domingo, o bien que se reúnen para practicar deporte en sus canchas de baloncesto o fútbol de salón, o simplemente para sentarse a cestear en sus bancas de piedra. Este conjunto escultórico se encuentra ubicado en el distrito de San Antonio, en la plaza central frente a la iglesia de San Antonio de Padua, y se trata de una obra del escultor y profesor de la Escuela de Artes Plásticas, Mario Parra Brenes, con la colaboración de docentes y estudiantes de esta unidad académica, y funcionarios de la compañía Holcim. Este monumento es un reconocimiento público a la importancia de la tradición del boyero y la carreta en Costa Rica, la cual fue declarada por la UNESCO Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad en el año 2005. Fue realizada en alto y bajo relieve, siguiendo la técnica de modelado en arcilla y posteriormente vaciado en concreto coloreado. Tiene 65 metros de longitud y 3 metros de alto.